Hola, bienvenidos a Cine Esperanzas, el show de los cinéfilos cuarentones, en el que un par de señores que ven películas policíacas con sus mamis los reta a mantenerse despiertos durante los siguientes minutos en los que vamos a parlotear sobre Psicópata, el asesino del conejo blanco de Javier Velasco. Bienvenidos. Estamos aquí reunidos una vez más para celebrar nuestro amor por el cine. Yo soy Paquito Rodríguez y me acompaña mi amigo y hermano del alma Fernando C. Fink. Pues para conservar, analizar, perdón, para conversar, conservar, conversar, analizar, criticar, en general echar el rollo sobre aquello que nos apasiona más en la vida, el cine. El día de hoy tenemos el honor y orgullo de presentar una película dirigida por nuestro amigo cercano Javier Velasco, a quien hemos seguido estrechamente desde sus pininos haciendo cortos estudiantiles y garabateando guiones sin producir. La película que nos atañe es Psicópata, el asesino del conejo blanco, y fue escrita por Fernando Barreda. Primero hablemos de Javier. Javier Velasco es un director jalapeño, cuya filmografía no ha recibido la atención que se merece. Su primer largometraje fue la película indie de ciencia ficción y fantasía El que habita las alturas, que al no haber encontrado distribución en la actualidad puede verse en YouTube. Dirigió muchos cortometrajes ganadores de premios y nominaciones, dentro de los que destacan Serge en 2025, no, perdón, en 2015, Juan y la Borrega en 2011, G en 2010 y otros, muchos otros más. En 2025 rodaría Cocodrilos, una historia sobre periodismo y crimen organizado en México, y finalmente obtendría distribución para Psicópata, que se estrenó a nivel nacional en fechas recientes. Por otro lado, Fernando Barreda, guionista y productor de la película, tampoco es nuevo en esta industria. Ha dirigido varios largometrajes, como por ejemplo la película de horror Atrocious en 2010 y en 2025 la comedia Café Chairel. Psicópata es una película policíaca muy cercana a cintas de género como Silence of the Lambs de Jonathan Demme, película de 1991, The Bone Collector de 1999, dirigida por Philip Noyce. Le pega de rozón a Split de M. Night Shyamalan, que es una película de 2016. También Identity de James Mangold es de 2003. En fin, es una película que no descubre el hilo negro, sino que se establece con comodidad en los márgenes del espacio que ya conoce y le es cómodo. Un espacio que el director aprovecha y explota para darle su particular mirada, su estilo, pero que no se sale de la raya. De cierta manera, es un acierto hacerlo así, puesto que le da una factura muy profesional y un acabado que pareciera más caro en un mercado muy competitivo. Por otro lado, cuando es uno fanático del género, detecta con mucha facilidad los lugares comunes que se establecieron desde tiempos del cine negro en Estados Unidos y el giallo italiano de los 70. Eder, un detective que tiene una enfermedad terminal de riñones, es interpretado por Andrés Almeida. Investiga una serie de asesinatos morbosos que deja a sus víctimas, todas ellas mujeres, mutiladas y con señales de abuso. Su firma, un conejito blanco de origami manchado en sangre. Nora, una detective que padece trastorno de identidad disociativa, ha sido asignada al caso como psicóloga criminal. Juntos se embarcarán en una encarnizada cacería donde los conejos le tiran a las escopetas, si me permiten el chiste sonso. Y si no me lo permiten, pues ya lo dije. Perdón.
El guión intenta explorar un poco, con poco éxito, perdón, este problema de salud mental y es un esfuerzo del director y de los actores intentar abordarlo respetuosamente y sin folclorismos. Sin embargo, el guión con frecuencia se tropieza justo en esa piedra al engolosinarse en la terminología que a rato se queda a medias entre película de miedo mexicana y episodio de leyendas legendarias. No obstante, a mi parecer es una película que cumple y entrega lo que ofrece. Los actores demuestran haber tenido una entrega profesional y más allá. Incluso aquellos cuyos papeles son brevísimos, como Nailea Norvin, que aparece apenas un momento, pero hace notar su presencia. Al final, se le pueden buscar muchos pelos al gato y se le van a encontrar porque el que busca encuentra. Es verdad que ir al cine es cada vez más caro y ya no está uno para gastarse 500 pesos en una película chafa. Psicópata no es así. Y si bien no rompe esquemas ni es Amores Perros del 2026, ni tampoco no se aceptan devoluciones, pero versión thriller policiaco, subsiste por sí misma y se hace un lugar en una cartelera injusta que no permite la competencia a las pequeñas producciones que viven condenadas a la dependencia absoluta de la voluntad de las distribuidoras de cine en México y a la caridad del Estado. Pues bien, primero las cuentas claras. Es verdad que Javier es amigo nuestro y de hecho platicamos Fernando y yo sobre cómo abordar esto para no sonar tampoco lamebotas, pero no ser injustos con él ni con la película. Así que, pues cuentas claras, sí es cierto que Javier es nuestro amigo, pero también es cierto que nosotros hemos establecido una regla muy clara y que hemos seguido en casi siempre y en casi todos los casos, que si no hay nada bueno que decir de algo o de una película, pues mejor no decimos nada. Entonces, si la película no nos hubiera parecido genuinamente buena y no nos hubiera interesado, habría sido más fácil simplemente no hablar de ella. Pero decidimos hablar de ella con todo y los defectos que le podemos encontrar, porque nos parece que sí es una película que cumple, es una película que está bien hecha, que el director eh, hace un esfuerzo por darle personalidad, aun cuando se encierra dentro de un género que lo tiene un poquito aprisionado. Y creo que en el aspecto técnico es sumamente destacada y destacable. También es importante, pues, que empecemos nosotros como público a sacrificar un poquito de tiempo y correr riesgos a la hora de elegir películas en la cartelera, porque justamente por no correr riesgo, nosotros, las distribuidoras y las productoras, no están corriendo riesgos. Y si está usted harto de ver 47,000 versiones de Avengers en la cartelera, perdón, discúlpeme, Lipo. Si está usted cansado de ver 47,000 versiones de Avengers en cartelera, pues dele una oportunidad a estas películas, pues que son un poquito diferentes a lo que solemos ver como cine mexicano. En México, históricamente, los últimos 15 años o más, el género que ha tenido éxito ha sido la comedia bobalicona, y eso ha hecho que el cine mexicano se estanque, produciendo una gran cantidad de películas al año, una enorme cantidad de películas al año que nunca encuentran distribución, que nunca son vistas, que nunca se les da una oportunidad, porque son películas que fracasaron desde el título y que la gente en general, el público, no les ha dado la oportunidad, pero también las distribuidoras han decidido no exhibirlas.
porque las consideran riesgosas, pero también es porque las distribuidoras han dicho qué es lo que debemos ver y qué no. Entonces, en ese margen, en el margen de los cines que tienen 18 pantallas para películas hollywoodenses de alto presupuesto y cero pantallas para las películas mexicanas caseras, pues entonces no, en ese mercado no se puede competir. Y pues somos muy exigentes a la hora de evaluar películas nacionales y pues cuando vemos churrazos extranjeros, pues con frecuencia hasta los admiramos, nos admiramos de las cosas que se producen afuera. Claro, sí creo que está mal pedirle a alguien que vea una película solamente porque es mexicana, eso no tiene sentido. Sí hay que ser exigentes en la calidad y y en la cantidad de productos que nos ofrecen, pero Psicópata es una película que sí vale la pena, que tiene muchas cosas interesantes y así, perdón, disculpen, y así como ven churros de Hollywood, pues podemos ver churros mexicanos, ¿no? En fin, tampoco quiero convertirme en el adalid revolucionario del cine, solamente que me parece injusto que no le demos oportunidad de pelear, que no les demos una oportunidad de defenderse, porque cuando ya no estén aquí los vamos a extrañar. ¿Tú cómo la ves, Fernando? ¿Qué opinas? ¿Ya estoy delirando? Hola Paquito, hola amigos que nos escuchan. No, de ninguna manera me parece que estés delirando ni que tengas trastorno de la personalidad disociativo. Pero pues a mí esta película me genera ambivalencia porque se inscribe en un género que yo disfruto mucho, que un género pues principalmente hollywoodense, pero que se ha extendido por todo el mundo. Hay películas coreanas, japonesas, pues que se inscriben en este género del asesino serial, el thriller policíaco de asesino serial, que pues es un género que surgió después de la segunda mitad del siglo XX. Hubo primero todo este boom del slasher, primero incluso antes estuvo la película de Psicosis, que fue como quizá la inauguradora del género, aunque no fue asesino serial, pero sí es un thriller psicológico y un tanto policíaco, o más bien detectivesco, porque es un detective privado el de Psicosis. Pero este género del thriller policíaco y psicológico de asesino serial, pues es relativamente nuevo y como tú dices, hay películas icónicas, hay películas que dejaron una huella indeleble sobre los espectadores, como lo son El silencio de los inocentes, otras que tú mencionaste que no recuerdo en este momento, pero me viene a la mente esa película de Catherine Bigelow con Jamie Lee Curtis, que me parece que se llamaba Blue Steel, Acero Azul, que es parecida al Silencio de los Inocentes, que también es un thriller psicológico policíaco muy logrado a mi parecer, y por supuesto las películas de David Fincher, empezando por Seven, Zodiac, el remake o readaptación de La chica del dragón tatuado, y a mí en lo personal me gusta mucho la serie de televisión de True Detective, en específico la primera temporada, que es justamente un thriller policíaco psicológico de asesino serial. Entonces, como tú dices, es un género que está muy bien establecido y que no te permite mucho margen de maniobra, pero ese no es el problema de la película Psicópata, el asesino del conejo blanco. A mí la película me genera ambivalencia porque de entrada me gusta mucho el concepto, me gusta mucho que se adscribe, o perdón, que se inscribe directamente en el género sin tapujos. Entonces es como una película de fanáticos del género para fanáticos del género. Tanto el guionista Fernando Barreda Luna es evidente que es
un gran fanático de este género, como J. Javier Velasco, nuestro amigo, que declaró en las entrevistas que a él cuando leyó el guión, pues le tocó directamente en su parte cinéfila, porque él también es fanático de este género. Entonces, en ese sentido, la película me entusiasmó mucho mientras la veía, porque pues tiene todos los tropos, tiene todas las convenciones de este género, tiene a un asesino que con complejo de Edipo, perturbado sexualmente, como lo fue en su momento Billy the Kid, como lo fue Norman Bates, como lo fueron estos personajes de los slashers, Jason Voorhees, Michael Myers, este, tiene una estructura tradicional de thriller psicológico, una protagonista que es una detective con un pasado oscuro, con problemas personales, dificultades personales, que tiene un mentor, un compañero de trabajo que ya es todo un comandante policíaco, que tiene una enfermedad y que tiene una personalidad difícil. Ese también es el clásico tropo de estas películas de detectives, en donde tienen una amistad en el que al mismo tiempo hay roce, pero que finalmente terminan unidos por su pasado tormentoso. Ambos tienen traumas de la infancia. Son pues convenciones del género que yo disfruté, que sentí que estaban bien escritas, bien actuadas, bien llevadas a cabo a la pantalla. Por supuesto, las escenas de asesinato están muy bien hechas, muy logradas, siento yo, lo suficientemente bien logradas para que yo las disfrutara como disfruto cuando veo una película del género de psicópatas, del género de asesinos seriales. No tengo nada que reclamar negativamente al respecto de todos estos elementos del género. Lo que sí a mí me parece que falla es un asunto que, pues desgraciadamente, es medular. Y eso es justamente el trastorno de personalidad disociativo de la protagonista, porque incluso esta película, originalmente el guión de la película y cuando se filmó la película, el título de la película era Alters, y así es como le llaman en la película, y supongo que también es un término médico, un alter, pues son estos alter egos, estas personalidades múltiples, y esta protagonista de esta película tiene 6 personalidades alternas. Entonces, eso a mí me dice el hecho de que la película originalmente se llamaba Alters, a mí me habla de que pues el atractivo principal para el guionista Fernando Barreda Luna pues era explorar a la protagonista de una manera profunda, es decir, no solo seguir como las convenciones, la estructura y los momentos clave de un thriller policíaco, sino hacer una exploración honesta y hasta realista de este trastorno. Y ahí es donde para mí la película falla. Y como tú bien dices, Javier Velasco y los actores hacen un esfuerzo que se nota que fue verdaderamente serio, un esfuerzo por tomar ese material que estaba en el guión, por traducirlo a la pantalla, porque el público entendiera más o menos cómo funcionaba, sin entrar en tanto detalle, porque la película no trata sobre el trastorno de la protagonista, pero que el público entendiera qué impacto tiene este trastorno en la vida de la protagonista, de esta detective. Sin embargo, pues la película se tropieza por completo consigo misma, se mete el pie solita tratando de
explorar este trastorno, porque justamente ya no se llama Alters, finalmente el título comercial de la película terminó siendo Psicópata, el asesino del conejo blanco, el cual me parece un título afortunado, muy afortunado. La campaña publicitaria me pareció extraordinaria, el tráiler, los pequeños reels de las redes sociales, súper atractiva, súper comercial. Eh, Sin embargo, creo yo que desgraciadamente el principal defecto de la película es lo que pretendía ser su principal atractivo, una visión nueva, una visión donde la psique del detective, de la detective principal, también está fracturada, donde también está enferma. Eh, y, y creo yo que finalmente a mí me parece como si fuera un gimmick, como cuando las películas de William Castle, que el rey de los gimmicks, que todas eran películas de terror, slashers o películas que también se inscribían en géneros muy específicos, pero que siempre traían un gimmick para atraer al espectador. Creo yo que aquí más o menos se puede hablar de algo muy parecido. El trastorno disociativo de la protagonista no tiene un impacto directo sobre la trama, no se relaciona de una manera temática o simbólica con el trastorno del psicópata, del asesino, no tiene mayor relevancia. Entonces, ahí es donde la película, creo yo, cuando he escuchado comentarios como que lo del trastorno de la protagonista sobra, es donde se me hace triste porque era como la innovación, era pues la película, el título de la película hacía referencia a ello. Entonces, pues sí se me hace una lástima que se quede en un gimmick, pero de ahí en fuera debo decir que, como tú bien mencionas, la película está excepcionalmente bien filmada, lo cual me parece una constante en el trabajo de Javier, desde sus cortometrajes hasta su película Cocodrilos, que apenas se va a estrenar comercialmente, aún no se ha estrenado, pero que me parece que es una película excelente, con muy buena factura y muy buenas actuaciones, y creo yo que eso es lo que le brinda Javier a Psicópata, el asesino del conejo blanco, una factura que, como tú dices, se ve más cara de lo que es, un estilo personal y unas actuaciones muy bien trabajadas. Se nota el trabajo muy cuidadoso en cuanto a las actuaciones. Pero bueno, yo aquí voy a dejar mi primera participación y te devuelvo el micrófono. Muchas gracias, Fer, por darnos tus insights de esta película, que además es un género del que tú estás muy bien informado. Yo al principio decía que esta película tiene muchos tintes de giallo italiano y es verdad. Hay muchos elementos en la sordidez, por ejemplo. Es una película muy escandalosa, tiene escenas muy crudas porque pues es lo que busca el shock, busca el impacto. Tiene mucho que ver con esta estética de la alarma y de la nota roja, ¿no? Y yo creo que eso en particular es algo que se le debe reconocer, que está muy bien hecho, que funciona, porque además es parte de lo que se espera en una película como esta. No es una película para niños, naturalmente, no es una película familiar. Yo creo que justamente donde sí me queda de ver es que hay tanta obsesión por explicar o por mostrar la patología de los dos personajes, esta disociación de personalidades, que llega un momento en que no aporta mucho al drama, al conflicto principal. Y acabamos de hablar de una película que se llama El, de Luis Buñuel, que hace algo similar en un género completamente diferente, el melodrama, pero justamente en él lo hacen muy bien.
porque el conflicto no gira alrededor de la patología, sino que la patología está en función de un conflicto dramático muy claro. Entonces, el problema es que en psicópata es muy pronto, muy temprano en la historia, cuando ya sabe la policía quién es el asesino, ya saben quién es y entonces empieza pues esta cacería del gato y el ratón, pero como ya saben quién es, como ya no hay mucho que investigar, solamente hay que tratar de atraparlo, todo va a girar en torno a explicar los patrones, en explicar por qué pasan las cosas. Y hay un momento en el que se vuelve aburrido, en el que ya sobra. Y también hay un momento en el que hay una muy fuerte desconexión entre la patología de la protagonista y el eje central de la historia, porque no sabemos, así como ella está confundida, pues nosotros nos confundimos y no debería de ser así, porque pues somos el público. Nosotros deberíamos saber qué está pasando y la emoción debería ser esperar a que ella encuentre esa camino que nosotros sabemos que existe. Es una fórmula muy Hitchcockiana. Hitchcock decía que el público debía tener toda la información porque lo que hace el suspense, lo que hace el estrés es que tú sabes en todo momento que detrás de la puerta hay un asesino y el que no lo sabe es el personaje que está a punto de abrirla. Y eso es lo que provoca tensión. Y como en esta cosa, pues nosotros no vemos muy claro para dónde va la historia. Además, pues los policías cometen una serie de errores de procedimiento medio graves que no se explican muy bien, salvo pues porque es así en el guión, ¿no? Es decir, funcionan porque así deben ser. Y yo pienso que ahí es donde hay varios tropiezos. Y ustedes me podrán decir, y con justa razón, que estoy de nuevo buscándole defectos, que me estoy quejando o estoy siendo demasiado exigente. Probablemente sí, porque es un género que conozco bien. Y bueno, son defectos también inherentes a estas películas, pero me parece que se podían resolver de otra manera. Por ejemplo, eh, nunca queda realmente claro de qué manera las personalidades del asesino conviven con él, es decir, por qué funcionan. Porque normalmente estas escisiones o estas personalidades surgen como para proteger a una personalidad principal que es más débil. Y yo aquí de repente ya no sé muy bien qué está pasando, sobre todo con el asesino, porque pues pues parece que nomás aparece cuando tiene que aparecer y en el momento justo en el que tiene que aparecer y ya gracias. No sé, siento que hay pequeños detalles de guión ahí que sí podían resolverse y de hecho creo que todavía con una buena tijereteada se podrían resolver, pero pues que están entorpeciendo un poco la narrativa de lo que termina siendo una buena película y una buena factura. Hay una secuencia, por ejemplo, en el que una chica deja entrar al asesino al café, tú sabes que es el asesino y entonces muy bien, muy hitchcockiano, tienes tensión, pero, pero la muchacha descubre que algo malo está pasando y en vez de salir corriendo a buscar ayuda, se mete al agujero del lobo. Y eso es algo de otro género, eso es del slasher, pero en un thriller policíaco ya no tiene mucho sentido. Y ahí es donde yo digo, bueno, híjole, pues, ¿para qué? ¿Para qué le alertas? ¿Para qué le dices que ahí está el asesino si no va a reaccionar en función de esa información que va a recibir como personaje? En fin, es muy fácil decir
debería, podría, y es como el famoso chiste de cuántos directores de teatro necesitas para cambiar un foco, ¿no? Necesitas dos, uno que cambie el foco y otro que diga, yo lo habría hecho diferente. O sea, al final, esa es la verdad. Yo prefiero concentrarme en los aspectos positivos, pero hago estas observaciones con el ánimo de ser honesto, porque así he sido con otras películas. También me gustaría destacar el reparto. Me parece que en general está muy bien hecho ese casting. Se eligieron muy buenos actores que están en buen personaje, ¿no? No es fácil caminar en la piel de gente así, no es fácil permitir que estas almas podridas penetren a uno y lo habiten durante un ratito, y ellos pues lo hacen muy bien y dan un producto digno, destacable. Es una lástima que el título en inglés de la película sea Mexican Psycho. Qué cosa tan horrible de título. Pero porque pues el asesino del conejo blanco suena bastante más atractivo que Mexican Psycho, pero en general yo los felicito. Me parece que es un trabajo digno de apreciar. Y bueno, pues voy a terminar como siempre mandándole un abrazo a los sospechosos comunes, a la gente que nos ha venido escuchando durante tanto tiempo. Estamos ya grabando el 20º programa de la temporada 7, y a mí me sorprende que llevemos ya tan avanzada la 7ª temporada y nos estamos acercando a pasos agigantados al episodio 300. Es un proyecto personal muy gratificante y hasta el día de hoy hemos podido estrenar ininterrumpidamente más de un año. Así que voy a saludar pues a Víctor Domínguez, que es una de las razones por las que publicamos ininterrumpidamente, porque él me está diciendo, ya hoy toca capítulo, y eso a mí me llena de ilusión. Ustedes no lo saben, pero Víctor y yo caminábamos por las vías del tren o largas horas platicando, y esto es algo muy parecido a lo que hacíamos él y yo. Si yo tuviera más tiempo libre, me gustaría hasta hacer un podcast con Víctor de esos tiempos, pero no tengo tiempo. Perdón. También le mando un abrazo a Fernando Rivero, a Briseidi Torres, a Abraham González, a Isaac González, a Omar López, a todos los sospechosos comunes, a las personas que se han puesto a escuchar nuestro programa, pero especialmente a aquellas personas que no conozco, aquellas personas que ni siquiera son de mi país y que han puesto el programa y de repente le han puesto el doblaje en inteligencia artificial porque nos escuchan de repente en las Filipinas, cosa que se me hace muy curiosa. Pues les mandamos un abrazo y les agradecemos que nos hayan dado la oportunidad, al menos hoy, de estar con ustedes conversando. Para nosotros es una gran pasión. Y le dedico, como siempre, este programa a mi hijo, Mario Humberto, al huracán de alegría que tenemos en la casa, a Carolina, nuestra productora ejecutiva, que me permite estar aquí con ustedes debrayando y platicando y grabando y editando y haciendo todo esto. Y pues les mando un fuerte abrazo a mi familia también, que espero que me escuchen. No sé si me escuchan, pero si me escuchan les mando un abrazo, y si no también. Y le devuelvo el micrófono y le agradezco a Fernando el tiempo que ha pasado conmigo, que es un recurso muy valioso y que se digna a compartirlo conmigo. ¿Cómo la ves, Fernando? Muchas gracias, Paquito. Fíjate que coincido, como siempre voy a decir mi cliché, no me queda más que coincidir con todos los puntos que mencionas, especialmente con esta escena que más bien parece de película slasher, en la que la chica le permite al psicópata entrar a su negocio y termina asesinada. Hay algo que la película también me genera ambivalencia,
En cuanto a lo que tú mencionaste de que se sabe muy pronto quién es el asesino y se convierte en una persecución del gato y el ratón. A mí me parece que la película, que esa decisión por parte del guionista rindió frutos positivos y rindió frutos negativos. El positivo, para mi gusto, es que nos permite ver al asesino como en una espiral descendente. Es como no nos permite, no sé, la película no nos da eso que muchas películas sí nos dan, que cuando hay un asesino en serie, vemos un patrón y vemos varios asesinatos con el mismo patrón mientras los detectives están tratando de investigar quién es. Y a lo largo de la película podemos ver 3 o 4 asesinatos bajo el mismo patrón. Y esta película a mí me pareció afortunado que no nos permite ver ese proceso, sino que ya la película básicamente nos narra un proceso de descomposición de toda pues, la carrera, por decirlo así, por de algún modo, la carrera del asesino serial. Más bien lo que nos está narrando es los últimos días de esta carrera. O sea, cuando comienza la película, sí lo vemos cometer un crimen de la misma manera en la que podría yo suponer que ha venido haciéndolo. Secuestra a la víctima después de haberla estado acosando con llamadas, con mensajes y con conejitos blancos de origami. La secuestra, la encierra, la graba, se graba con ella, la pone a leer el libro de Alicia en el País de las Maravillas. Ese parece ser su método, tenerla cautiva durante un buen rato, provocar toda esta situación de búsqueda de persona desaparecida, hasta que tiene suficientes cintas, suficientes cassettes de VHS como para su colección y termina matándola, rapándola de un lado de la cabeza, quitándole el cabello, usándolo para sus muñecas. Entonces, la película nos abre con ese método. Sin embargo, muy pronto se le rompe ese método. O sea, ya no nos toca ver un segundo asesinato de esa índole porque el personaje tiene un punto de quiebre y eso me parece muy interesante, que mata. Y bueno, aquí voy a entrar ya en el terreno de los spoilers. Si usted no quiere saber spoilers, este es el momento de detener el podcast. El punto de quiebre para el asesino es cuando mata a su mamá. Y pues me parece muy afortunado una decisión de la historia que lo derrumba. O sea, comienzan a suceder una serie de situaciones que se nota que no son rutinarias para el psicópata. Mata a su mamá, va y la avienta en un terreno, el coche se le descompone y lo abandona, se lleva otro coche de otro, pide aventón y termina este, cometiendo otro crimen. O sea, el psicópata se le sale de control la situación, descubren quién es y abandona su guarida. Los policías entran a la guarida, descubren la metodología, descubren su identidad. O sea, es toda una caída libre del psicópata que empieza a actuar de manera errática y de repente lo vemos literalmente matar a otra chica así nomás, o sea, meterse al negocio, engañarla, matarla y raparla. Se sale totalmente de su metodología porque ya no tiene guarida, porque se tiene que ir con este hombre que abusaba de él cuando era niño.
De repente sí vuelve a raptar a otra víctima, pero ya no puede llevar a cabo su metodología porque pues, ya no tiene su guarida. Entonces va y la esconde en la casa de este hombre que abusó de él. eh, Está totalmente fuera de su zona de confort. También luego hace algo que pudiera también sonar un poco absurdo, que es cuando bailes en la escena del crimen, les manda un paquetito a los policías y provoca una persecución ahí mismo, o sea, provoca que lo busquen en el perímetro donde se llevó a cabo el accidente y no solo lo buscan, lo encuentran. Sin embargo, se da por ahí una pelea atropellada con la protagonista. Atropellado me refiero en cuanto al guión, la manera en la que la protagonista llega a esa situación de agarrarse a golpes. Híjole, me parece un poco forzada, no entendí, pero bueno, el caso es que me parece afortunado en el sentido de que el psicópata está cometiendo acciones totalmente fuera de su modus operandi y que finalmente lo cachan y hasta pareciera ser que quiere que ya lo descubran. O sea, me da la impresión que la muerte de su madre provoca que él ya, pues ya entre en una espiral descendente y diga, ya, pues ya que me atrapen, pero no me voy a ir sin cometer otros crímenes, algo así. Y la razón por la que me genera ambivalencia es porque pienso que está logrado y al mismo tiempo está fallido, porque ya cuando llega el tercer acto, cuando estalla el coche del detective, cuando finalmente la protagonista da con el rancho donde está oculto el psicópata, híjole, para mi gusto ya se torna un poquito cansada la película. Ya parece entonces, como tú dices, Paquito, el hecho de que se sabe quién es el antagonista, se sabe desde muy temprano, ahí es donde lo que a mi parecer antes fueron frutos positivos, aquí resulta más bien en detrimento de la película, porque ya, pues ese último, el tercer acto, cuando llega la protagonista, está muy bien filmado, descubre al tipo este, al señor que está amarrado en el baño. Luego vemos que la chica, la víctima se liberó, hay toda una persecución que llega hasta un enfrentamiento directo, armado con el psicópata. Todo ese tercer acto a mí ya me parece un tanto flojo, ya lo siento como el ritmo un poquito apresurado, un poquito carente de suspenso, carente de emoción. Entonces, yo pienso que la película, más que ser un thriller con momentum, es decir, con una sensación de progresión dramática que te engancha, creo que más bien es una película de momentos, de buenos momentos, porque claro que por supuesto que tiene excelentes momentos y como tú bien mencionas, es evidente la influencia del giallo italiano, se nota que Javier tiene influencia de Darío Argento, o sea, como tú dices, por esa crudeza que va más allá de lo estadounidense y que se siente más como de tipo Argento y Lucio Fulci y Mario Bava, por supuesto, más encarnizada, violencia más y momentos incómodos, sexuales, grotescos, más crudos de lo que, por ejemplo, sería en una película hollywoodense. Entonces, por ese lado, creo que la película es muy recomendable en el sentido de que tiene muy buenos momentos, están muy bien logrados los asesinatos, muchas conversaciones, muchos momentos de diálogo cuando van a investigar al orfanato donde estuvo en su infancia el psicópata. Hay muchos momentos muy rescatables en donde la mano de Javier se nota una mano de un cineasta experimentado y
que tiene autoridad para dirigir. También yo por último voy a mencionar el score, la música. Híjole, me parece que es demasiado atmosférica, no le ayuda para nada a la película a mantener una sensación de avance, de progresión, de que se está moviendo la película para adelante, de que nos estamos, de que el público cada vez se pueda sentir más involucrado con la trama, sino creo que al contrario, siento que este score es tan monótono que cuando llega este tercer acto y el clímax, pues no le ayuda definitivamente a la película. Pero bueno, como tú dices, Psicópata, el asesino del conejo blanco, es un thriller mexicano muy recomendable, sobre todo por estos buenos momentos, estas escenas de grandes actuaciones, buenos diálogos, buena atmósfera, un diseño de producción excelente, una fotografía excelente, se disfruta para el que es aficionado al cine de crimen, al cine de psicópatas, de asesinos, definitivamente que creo que vale la pena. Yo me despido, le agradezco profundamente a Carolina González, nuestra productora ejecutiva, un abrazo a su hijo Mario Humberto, un abrazo y agradecimiento a Paquito, que es el que, gracias a él, este podcast es una realidad, y un agradecimiento profundo a usted que nos escuchó de Brayar sobre Cine. Gracias, Paquito. Sí, me adelanté con mi despedida, pero pues, sigue siendo válida, perdón. De todos modos, pues estamos aquí, les agradecemos mucho que nos hayan puesto, que nos hayan dado este tiempo para estar con nosotros. Le mandamos un abrazo a Javier y le deseamos el mejor de los éxitos, porque si alguien merece estar en donde está, pues es él. Se ha esforzado como nadie más y ha trabajado mucho y merece que le vaya muy bien. Esperemos que cuando sea súper famoso y célebre, no se olvide de los cuates. Y bueno, pues yo me despido mandándoles como siempre un saludo a los sospechosos comunes de los que ya hablé y nos vemos a la próxima. Esta fue la 7ª temporada de Sin Esperanzas, el show de los cinéfilos cuarentones, con Fernando C. Fink y Paquito Rodríguez. Puedes escucharnos en nuestra página de Facebook, nuestro canal de YouTube y también en Spotify. ¡Hasta la próxima!